No eres mi madre. Ni lo serás jamás. ¿Y ese tonito, guapa? Bastante suerte tuviste de que no te echara a la calle cuando murió tu padre. ¿Y tú te crees que eso te hace buena persona? Mira qué generosa, oye. No me hables así, Carmen. Tienes ya 27 años y sigues aquí como una garrapata. ¿Hasta cuándo piensas vivir de lo que dejó tu padre? ¿Y tú? ¿Hasta cuándo vas a vivir de él, si ya está muerto? Se hizo un silencio que me heló hasta los huesos. Sabía que había cruzado una línea. Y no me arrepentí ni por un segundo. Liliana me miró con esos ojos que tantas veces me clavó desde que era niña. Esa cara de desprecio que solo me mostraba cuando no había nadie mirando. Porque delante del mundo era la buena, la valiente, que crió a la hija de su marido como si fuera suya. Una santa, decían. Una mártir. Pero yo sabía la verdad. Ella me odiaba. Y yo, a ella. Eres una malnacida, soltó entre dientes. Tu padre estaría avergonzado de ti. Mi padre no estaría muerto si tú no le hubieras amargado la vida, día tras día, como una termita. Se quedó sin habla. Pero no por la mentira, sino porque sabía que era cierto. Y porque, por primera vez, le hablaba sin miedo. Le hiciste creer que yo era un estorbo. Que te estorbábamos los dos. Le manipulaste hasta que no sabía ni lo que pensaba. Le robaste la fuerza, la salud, la alegría, hasta que un día, ¡boom!, el corazón no pudo más. Y ahí estabas tú, llorando como una viuda ejemplar, mientras enterrabas al hombre al que destruiste. Sus labios temblaban, pero no de tristeza. De rabia. De que ya no me callase. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Si estás disfrutando de este relato, por favor, no olvides dar un like y suscribirte para que este canal crezca, y mujeres guerreras de todo el mundo puedan compartir sus historias en YouTube. Nunca la quise. Ni cuando era pequeña y me peinaba para el cole como si me quisiera. Yo ya notaba que su cariño era de escaparate. Sonreía solo cuando había testigos. Cuando no, me trataba como si estorbara en su salón, en su vida, en su cama. Pero claro, papá la adoraba. Así que yo fingía. Por él. Y fingí durante años. Hasta que empezaron las señales. Me quitó fotos de mi madre biológica. Tiró mis cosas, por falta de espacio. Se quejaba de mí por teléfono cuando creía que no la oía. Y cuando papá cayó enfermo, ella se convirtió en su sombra, y su verdugo. Controló su tratamiento, su dinero, sus decisiones, y también su entierro. Yo no pinté nada. No me dejó ni elegir la música del funeral. Solo me dejó estar en la última fila, como una intrusa. Y ahora tenía la cara de decirme que me había hecho un favor por dejarme vivir en mi casa. Como si la herencia no me perteneciera. Como si no supiera que se la quedó entera manipulando testamentos y notarios. ¿Quieres que me vaya? Le solté, poniéndome en pie. Me voy. Pero no sin antes devolverte cada una de las que me hiciste. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy avisando. Aquella noche cogí una maleta con lo justo y me fui a casa de Sol, mi mejor amiga desde la uni. Me abrió con una copa de vino blanco ya en la mano, como si lo hubiera presentido. Me abrazó sin preguntar. Pero cuando me senté en su sofá, empecé a hablar. Y lo solté todo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me preguntó ella, con esa expresión de guerra que le salía cuando algo le tocaba el alma. Lo que nunca se atrevería a imaginar. Le voy a devolver todo. ¿Y más? ¿Vas a vengarte? No. Voy a hacer justicia. Pero a mi manera. Ella me miró durante unos segundos, como intentando encontrar a la antigua Carmen detrás de mis ojos.
pero no la encontró. Porque esa Carmen ya no estaba. La enterré el mismo día que enterramos a papá. Y lo que quedó de mí, solo tenía un objetivo. Esa noche dormí como hacía años que no dormía. Sabía perfectamente lo que iba a hacer. Y esta vez, no iba a temblarme la mano. El dolor no se olvida. Se transforma. El plan no vino de golpe. No fue una epifanía ni una de esas escenas de película donde se enciende una bombilla. Fue un goteo constante. Un recuerdo tras otro. Un rencor masticado con calma, digerido durante años. Liliana me enseñó a odiar sin levantar la voz, a tragar bilis con los dientes apretados y a sonreír por fuera mientras por dentro me quemaba. Y ahora, por fin, tenía espacio para pensar. Para mover ficha. Lo primero que hice fue visitar a Fernando, el notario que había llevado los trámites del testamento. Me recibió en su despacho del centro, con esa mezcla de incomodidad y culpa que tienen los que saben que algo no huele bien, pero prefieren no mirar demasiado. ¿Tienes una copia del testamento original? Le pregunté en seco, sin rodeos. Lo tenía, hasta que Liliana trajo una nueva versión, con fecha reciente. Firmada por tu padre en su casa, ya enfermo. ¿Y tú te lo tragaste? Tu padre firmó. Yo no puedo cuestionar la voluntad del testador. Claro que no, respondí, sin apartar la mirada. Pero dime una cosa, Fernando, ¿tú viste cómo estaba ese día? ¿Te pareció que estaba en plenas facultades? No respondió. Solo tragó saliva y bajó la vista. Ahí supe que había grietas. Que todo ese castillo de papeles que Liliana había construido con tanto esmero podía venirse abajo. Solo necesitaba una palanca. Y yo iba a encontrarla. Pasé las siguientes semanas revisando todo lo que me había quedado de papá, correos antiguos, libretas, notas, mensajes de voz, sus redes sociales, su ordenador portátil que milagrosamente Liliana no había formateado. Y entonces, un día, lo encontré. Un correo. Uno, solo. Sin abrir. Con fecha de un mes antes de morir. Era para mí. Asunto, si algo me pasa. Las manos me temblaban mientras lo abría. Y al leerlo, me faltó el aire. Carmen, si estás leyendo esto, es que algo ha ido mal. No confío en Liliana. Hay cosas que estoy viendo y no me gustan. Me siento cansado, más de la cuenta, y a veces tengo la sensación de que me están medicando sin decirme. Ella controla todo. Incluso mis visitas al médico. He pedido otra cita con un especialista por mi cuenta. No se lo digas a nadie, y por favor, cuídate. Te quiero con toda mi alma. Papá. Me quedé helada. Me costaba respirar. Pero al mismo tiempo, algo se encendió en mí. Una mezcla de rabia, vértigo y determinación. Ese correo era dinamita. Y ni ella misma sabía que existía. Te juro por Dios, papá, susurré entre lágrimas, que voy a sacarla a la luz. No solo a ella. A todos los que la protegieron. Esto no se va a quedar así. Volví a casa unos días después, con la excusa de recoger algunas cosas. Liliana me recibió con su tono de siempre. Ah, ¿has venido a por tus trastos? He venido por lo que me pertenece. Y tú lo sabes. Tú no tienes nada aquí. ¿No? ¿Estás segura? La miré con esa sonrisa que ella usaba cuando me humillaba. Esa sonrisa que dolía más que un bofetón. Esta vez se la devolví con intereses. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Le dije, dejando la mochila en el suelo. ¿Tienes miedo de que haya descubierto algo? No me vengas con estupideces, niña. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Ah,
Pero tú sí. Tú sabes perfectamente lo que hiciste. Lo que firmaste. Lo que manipulaste. Lo que ocultaste. Se me acercó, intentando mantener el control. Como sigas con este numerito, te vas a meter en un lío. No, Liliana. Esta vez la que se va a meter en un lío eres tú. Saqué el móvil del bolsillo y dejé sobre la mesa una copia impresa del correo de mi padre. Su rostro palideció. Le temblaron los labios. Quiso agarrarlo, pero le puse la mano encima. Tócalo y te juro que te parto la cara. Nunca antes me había visto así. Jamás me había oído hablarle con esa furia contenida, esa frialdad. Y, por primera vez en su vida, Liliana se dio cuenta de que ya no me tenía bajo control. Me marché sin decir más. Dejé la puerta abierta de par en par, como un presagio. Porque esto no había hecho más que empezar. Y lo peor para ella, aún estaba por venir. Voy a hacer que se trague cada una de sus mentiras. Nunca he creído en el karma. Ni en que el tiempo lo pone todo en su sitio. Eso solo lo dicen los cobardes para consolarse. Lo único que pone las cosas en su sitio es la acción. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a actuar. Sin piedad. Sin miedo. La copia del correo de mi padre no era suficiente. Sabía que para hundir a Liliana necesitaría algo más. Una prueba sólida. Algo que no pudiera desmentir ni con sus lagrimitas falsas ni con sus contactos en la notaría. Porque sí, tenía contactos. Gente que le debía favores. Gente que miraba para otro lado cuando le convenía. Por eso mi venganza tenía que ser quirúrgica. Impecable. Y dolorosa. Empecé por lo básico, revisar las cuentas bancarias de mi padre. Aún conservaba acceso a una de ellas, una vieja cuenta conjunta que usábamos para cosas del piso. Lo que encontré me dejó helada. Meses antes de que papá muriera, alguien había sacado más de 30.000 euros en efectivo. Justo en el periodo en el que ya apenas podía moverse de la cama. ¿Y quién tenía su tarjeta en ese momento? Exacto. La viuda modelo. Esto ya empieza a oler, le dije a Sol, mientras revisábamos juntas los movimientos. Y si huele, puede pudrirse. ¿Y qué vas a hacer con esto? Necesito saber en qué lo gastó. Porque si hay un solo recibo, una transferencia, algo que la vincule a ese dinero, la tumbo. Fue entonces cuando a Sol se le ocurrió lo de su primo, Dani, un informático que trabajaba para una consultora privada. Es discreto. Y le encanta jugar con fuego, me dijo con una sonrisa. Le llamamos. Le conté lo justo. Y en menos de una semana, ya tenía acceso a las IP desde donde se gestionaron las transferencias de papá. Todas coincidían con la casa. Pero una en concreto, fue hecha desde el portátil personal de Liliana. Bingo, murmuré, con los ojos clavados en la pantalla. Se va a ahogar en su propia trampa. El siguiente paso fue más sucio. Más oscuro. Pero no me tembló la mano. Recordé que papá solía llevar un diario. No de esos de, querido diario, no. Más bien un cuaderno de notas donde escribía pensamientos sueltos, listas de cosas pendientes, frases que le rondaban la cabeza. Lo había visto muchas veces. Lo guardaba en su mesilla. Cuando él murió, ese cuaderno desapareció. Pero yo sabía dónde buscar. Volví a la casa un domingo por la tarde, cuando Liliana se iba a su clase de yoga. Sí, yoga, qué ironía. Forcé la puerta del trastero con una ganzúa que Dani me enseñó a usar. Entre las cajas polvorientas, lo encontré, el cuaderno negro, con la letra de mi padre en la portada. Si me muero antes de tiempo, no fue por azar, decía la primera página. Lo leí entero esa noche.
Entre lágrimas, rabia y una sed de justicia que me arrancaba el sueño. En esas páginas hablaba de su soledad. De cómo Liliana se volvió controladora, fría, violenta. No físicamente, no. Peor, psicológicamente. Le daba pastillas sin explicaciones. Le cambiaba las dosis. Le impedía ver a sus amigos. Le hacía dudar de su memoria. Incluso le decía cosas como, tú antes no eras así, o, ya no estás bien de la cabeza. Gaslighting. Se llama así, ¿no? Lo había leído. Y era exactamente lo que ella le hizo. Y ahora tenía las pruebas. Llamé a un abogado de confianza, uno que había trabajado con papá antes de que Liliana le quitara todo. Le conté la historia, le enseñé el correo, los movimientos bancarios, el acceso remoto desde su portátil y ahora, el diario. Esto es muy grave, Carmen. Si seguimos este camino, puede acabar imputada. Pero tienes que saber que no va a quedarse de brazos cruzados. No me importa. Si se revuelca en el barro, yo me revuelco más hondo. Esto puede acabar en juicio. O en los medios. Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Se quedó en silencio, pero sonrió. Le brillaron los ojos como a quien ve algo que no esperaba, a una mujer a la que no pueden volver a romper. Vale. Entonces prepárate. Esto va a ser largo. Llevo preparándome toda la vida. Esa noche, Liliana me escribió. Un mensaje frío, directo. ¿Tú has entrado al trastero? Sé que fuiste tú. No te metas en cosas que no entiendes. Le respondí con una foto. La primera página del diario. Esa donde mi padre escribió, con su puño y letra. Si me muero antes de tiempo, no fue por azar. Y debajo, escribí yo. No sabes el infierno que te espera. La verdad tiene dientes. Cuando envié la foto del diario, no esperaba respuesta inmediata. Pero Liliana, fiel a su arrogancia, cayó en la trampa. Una hora después, su número apareció en la pantalla de mi móvil. No contesté. Me limité a mirar cómo sonaba su nombre. Liliana. Así, sin madrastra, sin apellidos. Tan vacía como siempre fue. Me dejó 5 mensajes de voz. Todos distintos. El primero, fingiendo preocupación. El segundo, suplicando hablar. El tercero, soltando amenazas. El cuarto, con voz temblorosa. Y el quinto, silencio. Solo su respiración contenida. Como si supiera, por fin, que esto no se arreglaba con manipulaciones. Ya no tenía a mi padre para defenderla. Solo me tenía a mí. Y yo no estaba dispuesta a perdonarla. Días después, recibí una notificación judicial. Liliana había interpuesto una denuncia por allanamiento de morada. El trastero. Su jugada era clara. Hacerme parecer una loca resentida, agresiva, incapaz de aceptar la muerte de su padre. Lo había hecho otras veces, con otras personas. Yo era su siguiente objetivo. Pero esta vez iba a fallar. Mi abogado me lo explicó con calma. Ella quiere desviar el foco. Si consigue que tú quedes como la conflictiva, podrá defender que todo lo demás es producto de tu venganza emocional. Entonces vamos a darle algo que no pueda borrar, dije mientras dejaba sobre la mesa la copia del historial médico que conseguí a través de la clínica privada donde mi padre se atendía antes de enfermar milagrosamente. Ahí estaba todo. Las pruebas que él mismo pidió por su cuenta. La analítica donde se registraban restos de medicamentos que no le habían sido recetados por ningún profesional. Y una nota del médico de cabecera. El paciente refiere sentirse dopado, con episodios de confusión no compatibles con su historial clínico. Esto puede ser clave, Carmen, me dijo el abogado.
Si demostramos que esos medicamentos no debieron estar en su organismo y que ella los administraba sin control médico, estamos hablando de algo muy serio. ¿Lo bastante serio como para que pague? Lo bastante como para que se hunda. Esa noche, soñé con papá. No hablábamos. Solo estábamos sentados uno al lado del otro, en un banco del parque donde solíamos ir cuando yo era niña. Él tenía esa mirada triste, esa que usaba cuando estaba preocupado pero no quería decírmelo. Me desperté con lágrimas en los ojos y un pensamiento fijo: esto no es solo por mí. Es por él también. Liliana me robó a mi padre mucho antes de que él muriera. Se lo llevó poco a poco, con palabras dulces que escondían veneno. Lo aisló. Lo manipuló. Y cuando ya no le servía, lo dejó apagar. Ahora se reía en su tumba con su casa, su dinero y su apellido. Pero ya no más. Dani, el informático, me llamó unos días después con una noticia que me heló el alma y me avivó el fuego al mismo tiempo. He conseguido acceso a su correo. No fue fácil, pero lo logré. Y encontré algo. Una conversación con una amiga suya, muy comprometedora. Te la mando. La leí 3 veces. Y luego me quedé mirando al techo, con el corazón latiéndome en la garganta. Lo tengo atontado. Apenas se da cuenta de nada. Si sigue así, pronto podré quedarme con todo sin problemas. No me da pena, ya ha vivido bastante. Fecha: 2 meses antes de que mi padre muriera. Firma: Liliana. Imprimí esa conversación. Guardé el diario en una caja fuerte. Y entregué todos los documentos al abogado. Pero no me detuve ahí. Quería más. Quería verla desplomarse. Ver cómo se le torcía la cara cuando perdiera ese control que tanto le costó construir. Así que hice algo que no había considerado hasta ahora: hablé con la prensa. No con cualquiera. Con una periodista que conocía a mi padre de antes. Se llamaba Laura y había trabajado con él cuando era asesor jurídico del ayuntamiento. Le mostré parte del material, solo lo necesario. Y ella lo entendió todo enseguida. No puedo publicar esto tal cual. Pero sí puedo abrir el melón, me dijo. Solo dime si estás lista para la tormenta. Nací en ella. La nota salió en el digital local a los 2 días. Un artículo en tono neutro, informativo, pero con un título que reventó las redes. Investigación por posible administración indebida de fármacos a un empresario fallecido, la viuda, bajo sospecha. La cara de Liliana no aparecía, pero los que la conocían supieron leer entre líneas. El artículo citaba el testimonio anónimo de una fuente cercana, yo, y hablaba de indicios preocupantes en el historial clínico del fallecido. Las consecuencias no tardaron. Llamadas. Murmullos. Miradas en el supermercado. Su clase de yoga cancelada. El despacho del notario con quien trabajaba, cerrado por revisión interna. La reina del barrio se estaba cayendo. Y yo la estaba viendo arder desde la primera fila. Y lo mejor era que aún no había sacado mi carta final. Esta vez, no hay salida para ti. El día que Liliana fue llamada a declarar, el cielo estaba gris. Madrid tenía ese tono metálico de invierno, como si el aire supiera que algo feo iba a salir a la luz. Yo no fui al juzgado. No porque no quisiera verla, sino porque ya no necesitaba enfrentarla cara a cara. Esta vez, la golpeaba donde más dolía, su imagen. Su supuesta dignidad. Ese personaje de mujer intachable que había construido con tanto cuidado y mentiras. Todo se deshacía con cada frase que salía en los medios. Investigación abierta, administración sin consentimiento, posible testamento manipulado. Pero faltaba lo más importante. La estocada final.
Volví a la casa familiar una vez más. Esta vez no entré por la puerta de atrás. Llevaba las llaves. Había recuperado la posesión legal tras presentar una solicitud de revisión del testamento, usando el informe del perito que acreditaba las irregularidades en la firma de mi padre. El proceso aún seguía, pero ya había una medida cautelar: Liliana tenía que abandonar la propiedad mientras se resolvía. Aquel día entré sola, sin Dani, sin Sol, sin miedo. Todo estaba como ella lo había dejado, impoluto, sin un solo recuerdo mío o de mi padre. Como si nunca hubiéramos existido. Sus cojines de terciopelo, las fotos en blanco y negro que ella misma había mandado imprimir enmarcando momentos falsos. Era como si la casa estuviera decorada por alguien que nunca quiso pertenecer a ella. En el despacho, abrí el último cajón del escritorio. Lo que encontré me dejó sin aliento. Una carpeta con anotaciones médicas. Dosis, fechas, nombres de medicamentos. Todos escritos a mano. Y no con la letra de mi padre. Era la letra de Liliana. La reconocí porque solía dejar notas en la nevera con esa misma caligrafía redonda y falsa. Hasta las flores eran forzadas. Tomé fotos. Escaneé cada hoja. Todo lo que decía: 1 miligramo más de lorazepam, mejor darle el doble cuando se despiste, o no debe notar el sabor. Ella lo había planeado. No había sido solo descuido o negligencia. Había sido sistemático. Intencionado. Mi padre no se murió. Lo mató en vida. Esa noche, me encerré en mi piso y lloré. No por debilidad. Por rabia. Porque ahora, por fin, podía ponerle nombre al horror. Porque todo lo que yo sentía desde hacía años tenía sentido. Porque ya no era solo mi intuición. Era verdad. Y la verdad tiene dientes. Llamé a la periodista, Laura. ¿Estás lista para lo fuerte? ¿Qué tienes? Las notas. ¿Las de ella? El plan completo. Está escrito. No puede negarlo. Silencio. Mándamelo. Pero prepárate. Si esto sale, no hay vuelta atrás. Va a querer aplastarte. Que lo intente. Me encontrará de pie. El artículo se publicó al amanecer. Esta vez con nombres. Ya no era una viuda bajo sospecha. Ahora era Liliana VP, investigada por presunta administración tóxica y manipulación de testamento. Salieron fragmentos de las notas. Una línea en concreto se volvió viral. No debe notar el sabor. Las redes se llenaron de indignación. El hashtag con su nombre subió como espuma. La gente recordaba haberla visto en conferencias, en eventos de beneficencia. Nadie se explicaba cómo una mujer así podía esconder tanto veneno bajo la piel. Pero yo sí. Yo la conocía. La había visto en bata, con una copa de vino, diciéndole a mi padre que no se preocupara, que era normal olvidarse de las cosas, que se tomara la pastillita y a dormir. Yo la había odiado en silencio durante años. Y ahora el silencio se rompía. A los pocos días, la llamaron a declarar por segunda vez. Esta vez, no salió por la puerta principal del juzgado. Evitó las cámaras. Evitó los ojos. Se le acabaron los discursos de viuda sufrida. Yo, en cambio, me senté en la cafetería frente al edificio. Vi cómo intentaba taparse la cara con una bufanda. La misma que usó en el funeral de mi padre. No me acerqué. No le hablé. Solo la miré. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, noté algo que jamás le había visto en todos estos años: miedo. Por la noche, recibí una llamada anónima. Una voz femenina, alterada. ¿Qué quieres, Carmen? ¿Dinero? ¿La casa?
Que me arruinen. ¿Eso es lo que buscas? No. Yo no quiero nada de ti. Solo que el mundo sepa quién eres. Tú no sabes lo que estás haciendo. Al contrario. Por primera vez, lo sé perfectamente. Y colgué. No volvió a llamar. Días después, recibí un sobre en mi buzón. No tenía remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Si me hundes, me llevo a todos por delante. Incluida tú. Sonreí. Porque eso solo significaba una cosa, estaba desesperada. Y lo mejor de todo era que aún no sabía que yo tenía una última jugada. Una que ni siquiera ella, con toda su malicia, iba a ver venir. La caída de una mujer perfecta. Lo que Liliana nunca entendió es que hay cosas que el dinero no puede comprar. Puedes pagar abogados, silenciar testigos, disfrazar verdades. Pero no puedes borrar el pasado. Y menos si alguien se encarga de exponerlo como una cicatriz abierta. Su carta amenazante no me asustó. Al contrario, me confirmó que estaba al borde del colapso. Y eso me dio la certeza de que era el momento de soltar el golpe final. La prensa seguía su curso. El artículo con las notas escritas a mano había detonado una bomba. Los medios más grandes se sumaron a la cobertura. Nadie mencionaba a mi padre con nombre completo, por respeto a la investigación, pero bastaba con hilar los detalles para que todos supieran de quién se trataba. Un empresario querido, generoso, que en sus últimos años parecía apagado sin explicación médica lógica. Liliana había sido citada para una tercera ronda de declaraciones, esta vez con advertencia de cargos. Su abogado pedía silencio. Ella, en cambio, seguía filtrando mensajes manipuladores a conocidos y periodistas. Todo esto es parte de una campaña contra mí, esa chica está desequilibrada, yo le di todo lo que necesitaba. Pero lo que nadie sabía aún, era lo que contenía el último audio. Dani me lo había entregado hacía semanas, pero yo esperé el momento adecuado para sacarlo a la luz. Lo encontré en el disco duro que recuperamos del trastero. Un archivo oculto dentro de una carpeta que Liliana probablemente pensó que había borrado. Pero no lo hizo. El audio duraba 7 minutos. Era de una conversación entre ella y mi padre, grabada sin que él lo supiera. Y era devastadora. No sé qué me pasa, Liliana. Me siento lento, confuso. Es normal, cariño. Te estás haciendo mayor, nada más. Pero tengo miedo. A veces no recuerdo si ya he comido. Y anoche, sentí que todo daba vueltas. No exageres. Te estás obsesionando con tonterías. ¿Qué me estás dando? No reconozco este sabor en el café. ¿Ahora me vas a acusar de envenenarte? Eres patético. La última palabra, patético, resonaba como una bofetada. Mi padre no respondía. Solo se escuchaba cómo se alejaba, arrastrando los pies. Esa grabación era más poderosa que cualquier documento. Era su desprecio al desnudo. Su crueldad sin máscara. Su verdadera cara. Lo envié directamente a la periodista. Y esta vez no hubo medias tintas. Laura se aseguró de que el audio se difundiera con contexto, con cuidado legal, pero sin filtros. Esa misma noche, los titulares reventaron los móviles. Exclusiva, el audio que pone contra las cuerdas a la viuda de un empresario madrileño fallecido en circunstancias sospechosas. La grabación se viralizó en cuestión de horas. Las redes la destruyeron. Ya no era una mujer elegante ni una figura de barrio bien vestida. Ahora era la bruja que manipulaba a su marido mientras lo drogaba. Los medios empezaron a recoger testimonios de antiguos amigos de la familia. Gente que había callado durante años. Siempre me pareció extraña, nunca dejó que él hablara solo, la casa se volvió un búnker desde que ella llegó.
El silencio se rompía en cadena. Esa misma semana, la Guardia Civil la visitó en su nuevo domicilio para informarle de la apertura de diligencias penales por presunto homicidio imprudente y alteración de testamento bajo coacción. No la detuvieron, aún no, pero le retiraron el pasaporte. Y su rostro, antes tan pulido, aparecía en todas partes como el de una villana de novela negra. Yo observaba todo desde el salón de mi nuevo piso, con una copa de vino y el portátil abierto. Sin rencor. Sin placer barato. Solo con esa sensación limpia de justicia. Unos días después, recibí una carta de su abogado. Una propuesta de acuerdo. Nuestra clienta está dispuesta a renunciar de forma voluntaria a cualquier derecho sobre los bienes del señor G.G., con tal de que no se continúe con la exposición mediática ni con la denuncia penal. Reí. ¿Ahora quería negociar? ¿Ahora que lo había perdido todo? Respondí con una sola línea: que hable el juez. No buscaba un acuerdo. Quería que pagara. No con dinero, sino con su nombre. Su historia. Su máscara rota. Y entonces, pasó algo inesperado. Laura, la periodista, me llamó una noche. Su voz era distinta. Grave. Carmen, hay algo que deberías saber. ¿Qué? Liliana ha ingresado en una clínica psiquiátrica. Intentó hacerse daño esta mañana. No fue grave. Pero fue real. ¿Está fingiendo? No lo sé. Pero esto va a cambiar la narrativa. Me quedé en silencio, mirando el reflejo de mi cara en la ventana. No sentí lástima. Ni alivio. Sentí lo que nunca pensé que sentiría: paz. Porque por fin entendí que la venganza no era haberla destruida. Era haber recuperado la verdad. Y haberle arrancado el control que tanto necesitaba para sobrevivir. Ella estaba acabada. Y yo, estaba lista para cerrar el círculo. La verdad también se hereda. No fui al hospital. No me acerqué a la clínica. No mandé flores ni pregunté si Liliana se estaba recuperando. No porque me diera igual, sino porque entendí que ella ya no era peligrosa. Y cuando alguien deja de dar miedo, simplemente deja de importar. La última imagen que tuve de ella fue la que captó un reportero al salir del juzgado antes de su ingreso forzoso, despeinada, sin maquillaje, con los ojos rojos y el abrigo puesto al revés. Esa mujer elegante que caminaba por la casa familiar como una reina había desaparecido. Se la tragó la verdad. El juicio se programó para 3 meses después. El fiscal tenía pruebas más que suficientes para acusarla por manipulación del testamento, administración indebida y coacciones psicológicas continuadas. Lo del homicidio imprudente aún se debatía. El juez esperaba un informe psiquiátrico definitivo. Yo había declarado todo. Lo que vi. Lo que escuché. Lo que sentí. No como hija, sino como testigo. Y cuando el fiscal me preguntó, ¿por qué cree que su madrastra hizo todo esto?, respondí, porque no sabe querer sin controlar. Porque el amor, para ella, es una forma de dominación. Y porque vio en mi padre lo que nunca tendría, un legado. Ganamos. No solo el juicio. Gané la paz. Gané la casa. Gané el apellido limpio de mi padre. Liliana fue condenada por falsedad documental, coacción psicológica agravada y manipulación de testamento. 3 años de prisión. Suspensión condicional si seguía tratamiento psiquiátrico. Inhabilitada de por vida para administrar bienes ajenos. Y, lo más simbólico, el tribunal anuló su derecho como heredera. Todo volvió a mí. Pero, sobre todo, volvió a él. A mi padre. Porque la memoria también se defiende.
Y yo la defendí con uñas, con grabaciones, con el corazón destrozado pero firme. Vendí la casa. No porque me doliera, sino porque era hora de cerrar la puerta. Literalmente. Con ese dinero no me fui de viaje ni me compré lujos. Monté una pequeña fundación con su nombre, Fundación Gregorio Galván, dedicada a apoyar a personas mayores en situación de vulnerabilidad emocional y dependencia familiar. Un refugio para quienes, como él, fueron apagándose en silencio, manipulados por quienes decían quererles. Dani y Sol me ayudaron con todo. La primera charla la dimos juntos. Yo hablé sin leer, sin papel. Desde las entrañas. Les conté cómo a veces el abuso no lleva golpes ni gritos, sino café con un sabor raro, una voz dulce que anula, y una mirada que te hace creer que estás loco. Al terminar, hubo silencio. Y después, un aplauso largo, caliente, real. Al fin, mi voz no solo me salvaba a mí, también a otros. Una mañana, recibí una carta manuscrita. Reconocí la letra sin abrir el sobre. Carmen, sé que no me perdonarás nunca. Y lo entiendo. Pero he visto mi reflejo por primera vez en años. Y me he asustado. He hecho daño. A tu padre. A ti. A mí misma. No escribo para pedir perdón. Solo para agradecerte que me destruyeras. Porque en esa destrucción descubrí que yo también fui una niña con miedo. Y nunca aprendí otra cosa que dominar para sobrevivir. Te deseo paz. Aunque yo no la tenga. No respondí. Rompí la carta y la tiré al mar. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba cargar con sus palabras. Yo había heredado otra cosa. No su rencor. No su veneno. Su final. Hoy, cuando me preguntan cómo logré seguir adelante, contesto que la rabia fue mi gasolina, pero la justicia fue el motor. Y que vengarse no es solo castigar al otro. Es mirarse al espejo y no bajar la vista. Es reconstruirse desde la ceniza. Y yo lo hice. Con su nombre. Con su voz. Con mi verdad.